Muy buenas tardes, ¿cómo están alumnos del noveno grado? Les saluda la profe Romina. El día de hoy estaremos desarrollando nuevo contenido en la disciplina de Historia y Geografía. Muy bien, me gustaría que también ustedes tengan a mano sus materiales en la página 55. Entonces, en la página 56, que es la lección número 17. Vamos a tener un poco a mano una regla, un lápiz. Vamos a poder tomar apuntes también para que pueda ser de esta manera más eficaz entonces el desarrollo de clase y para que de manera fácil y rápida puedan completar los ejercitarios. Muy bien, observemos en imagen aquí un poquito. Tenemos aquí una línea de tiempo donde vemos y dice Paraguay, periodo de transición de 1989 a 2008. Nosotros estuvimos viendo en la anterior clase hasta el periodo de gobierno de Guasmosi. A partir del año 1989, que estaba, vamos a decir, Andrés Rodríguez, que vimos en la clase anterior. En 1993 estaba Juan Carlos Guasmosi. Hasta ahí nos quedamos. Hoy vamos a mirar un poco que a partir del año 1998 ya asume como presidente Raúl Cubas Grau. Después, en el año 1999, un año después nomás de Raúl Cubas Grau, asume Luis González Macri. Y en el 2003, Nicanor Duarte Fruto. Luego de Nicanor Duarte Fruto, asume la presidencia Fernando Lugo. Entonces vamos hasta el 2008, ¿verdad? Vamos a mirar un poquito. Aquí estos son los presidentes que fueron, vamos a decir, gobernando entonces en la época de transición. Muy bien. Nuestro tema de hoy un poquito amplio, ¿verdad? Elecciones generales de 1998. Vamos a mirar un poquito las obras de estos presidentes que estuvimos nombrando. Vamos a ver un poquito el marzo paraguayo, cómo se inició el marzo paraguayo, cuál era el papel cumplido de la ciudadanía en ese entonces. Vamos a mirar un poquito el proceso de reforma, en el gobierno de quién se dio el proceso de reforma. Vamos a ver también los gobiernos de Nicanor Duarte Fruto, reformas económicas. Vamos a mirar un poquito así en rasgos generales todo y también la caída del Partido Colorado. Muy bien, primeramente tenemos entonces nosotros nuestro material, elecciones generales de 1998. El 10 de mayo de 1998, ¿qué pasó el 10 de mayo? Hubo elección general, se llamó a una elección general donde participaron numerosos grupos. Los más importantes, por supuesto, que fueron los partidos Colorado y Liberal, pero también estuvo el Encuentro Nacional y el Revolucionario Febrerista y Demócrata Cristiano. Pero ¿quién ganó? Ganó el Partido Colorado el 15 de agosto y aquí se realizó el traspaso de mando. ¿Quién salió electo acá? Raúl Cubas Grau. Entonces fue el ganador él y él gobernó solamente un año, del año 1998 hasta 1999. En ese entonces, el vicepresidente era el doctor Luis María Argaña. Vamos a mirar un poquito qué hizo en su gobierno Raúl Alberto Cubas Grau. Como gobernó poco tiempo, solamente un año, vamos a decir que él pudo hacer no tan muchas cosas. Pero ¿qué hizo en su función de gobierno? Eliminó el Ministerio de Integración, con rango ya del ministro de Ejecutivo, completó el gabinete con Aide Carmagnola de Aquino, también a cargo de la Secretaría de la Mujer, y con Gustavo frente de la Secretaría Técnica de Planificación. Es lo que él pudo aportar un poquito en alguna de en la función que tuvo en su gobierno, ¿verdad? Muy bien, ahora miramos un poquito el marzo paraguayo. ¿Cómo se dio el marzo paraguayo? Fue cuando en el año 1999, en Asunción, fue asesinado el vicepresidente de la República, el doctor Luis María Argaña. Esto, por ejemplo, este hecho se conoció como el marzo paraguayo. ¿Por qué? Porque se le mató en el mes de marzo, ¿verdad? Vamos a decir, en ese entonces el presidente era Raúl Alberto Cubas Grau, ¿verdad? Y él era el vicepresidente, se le mató a él. ¿Y qué pasó? ¿Qué hizo la ciudadanía? Reaccionó.
personas de todas las edades, de todos los sectores, los políticos conjuntamente con varias organizaciones se unieron y pedían justicia. La concentración de la gente, montones de gente, todo en la plaza del Congreso entonces, que actualmente es el Centro Cultural de la República, ¿verdad? Fueron días violentos, hubo mucha masacre. ¿Y qué hizo el Parlamento entonces? El Parlamento decidió realizar un juicio político. Entonces, cuando eso el presidente era Raúl Cubas. Entonces, ¿qué hizo él? Renunció a la presidencia. El presidente, o sea, en ese entonces que era Cubas, renunció, ¿verdad? En el año 1999. Luego, Luis Ángel González Machi. ¿Qué hizo él? Entonces, esta persona, vamos a decir, suplantó a este presidente. Él, por ejemplo, tuvo también su repercusión, vamos a decir, fue un abogado, tuvo varios estudios, ¿verdad? Estuvo en varios movimientos y vamos a mirar un poquito que en su gobierno fueron creadas, por ejemplo, la Secretaría de la Función Pública, se fue creada la Secretaría del Ambiente, también fue creado un poquito la Secretaría de la Niñez y la Adolescencia, ¿verdad? Y varias obras más que él realizó. Luego miraremos un poquito la reforma de Estado. ¿Qué es lo que es la reforma de Estado entonces en este entonces? Cuando se culminó el periodo de gobierno de Luis Ángel González Machi, se anunció la reforma de Estado y se concretaron algunos objetivos durante la presidencia ya de Nicanor. Cuando terminó la presidencia de Machi, entonces fue Nicanor el que asumió. ¿Cuál fue la reforma de Estado? Algunas características principales, por ejemplo, ¿qué es lo que él quería hacer? Quería mejorar un poquito la administración tributaria, quería combatir a la evasión fiscal, las reformas de aduanas, concentraciones públicas, reforma tributaria, ¿verdad? Hizo un poquito aquí vamos a decir, una reforma donde se fueron concretando algunos objetivos durante la presidencia de Nicanor. Nicanor Duarte Fruto. Él, por ejemplo, vamos a decir, en este entonces hubo se llamó a elecciones, ¿verdad? En ese entonces, Nicanor se candidató como presidente y como vicepresidente a Luis Castiglioni. ¿Qué pasó? Esta dupla resultó vencedora en las elecciones de abril del 2003. Y en estas elecciones ya se utilizaron las urnas eléctricas. En la elección de Nicanor entonces se utilizó la elección de urna eléctrica. Bueno, bajo el gobierno de Nicanor, por ejemplo, fue creado la INDER, también fue promulgada varios decretos, también en esta institución, por ejemplo, se sustituyó al Instituto de Bienestar Rural, IBR. En el ámbito educativo, por ejemplo, se realizaron elecciones diversas de plano de la universalización de la educación inicial, de la educación escolar básica. Ya se afianzó también la reforma de la educación media y aquí también ya se realizaron capacitaciones ya para que los docentes puedan mejorar un poquito sus estrategias de enseñanza, ¿verdad? Se realizaron varias reformas en la cúpula del Poder Judicial, en programas de lucha contra el terrorismo y varias cosas más. En cuanto a lo económico, por ejemplo, él también firmó acuerdos con fondos monetarios, ¿verdad? Con bancos, ¿verdad? Logró una ley de reordenamiento administrativo, o sea que fue durante este gobierno de Nicanor también tuvo muchos aspectos positivos para el Paraguay, ¿verdad? También podemos fijarnos un poquito en la página 58 que hubo las elecciones del 2008. El 20 de abril del 2008 se realizaron elecciones y fue histórico. ¿Por qué? Porque se presentaron 7 candidatos. Los más populares aquí fue Lino César Oviedo. Recordemos un poquito que Lino César Oviedo estaba preso. ¿Y cómo fue que él llegó a, vamos a decir, logró su libertad? Mediante un decreto durante el gobierno de Raúl Cubas Grau. Entonces, él pudo candidatarse otra vez como presidente. Se candidató César Oviedo, que era un militar retirado, Blanca Ovelar, que es de Duarte, que fue la ministra de Educación y es una concepcionera. También Fernando Lugo, ¿verdad? Pedro Fadul
y otras más, ¿verdad? Pero ¿quién resultó ganador? Fernando Lugo fue el ganador aquí. Ganó Fernando Lugo Méndez, asumió él el cargo y a partir de ahí, por ejemplo, cambiaron muchas cosas. Por ejemplo, en su obra de gobierno podemos ver que en el aspecto político se hizo una realización de las elecciones de las autoridades municipales. Por ejemplo, también Paraguay y Bolivia, ya por medio de respectivos gobiernos, ya establecieron los límites definitivos de las fronteras. También en el aspecto económico, por ejemplo, ya hubo un aumento de la compensación de la cesión de energía de la hidroeléctrica de Itaipú. Aquí, por ejemplo, la energía central de la hidroeléctrica de Itaipú ya tuvo una compensación en cuanto al gobierno, o sea que durante el gobierno de Fernando Lugo. También se realizó el Censo Económico Nacional, se proporcionó elementos para analizar políticas y varias cosas más. También en cuanto a la salud también fue muy importante porque durante la época de Fernando Lugo y hasta ahora siempre la gente suele decir eso, ¿verdad? Que durante la época de Fernando Lugo todo era gratis en los puestos de salud. Los medicamentos eran gratis, todo luego era gratis, ¿verdad? En cuanto a la educación también, ¿verdad? También, por ejemplo, se consiguió ya el incremento en el presupuesto general de los gastos de la nación, ampliar un poquito la cobertura en los programas educativos y también acá ya se le hizo un homenaje a las personas que representaron a la educación, como por ejemplo al doctor Eligio Ayala, a Emiliano R. Fernández, ¿verdad? Fue un poquito toda la transición que ocurrió aquí. Muy bien, luego vamos a mirar un poco para concluir la clase, dice, subrayo la respuesta correcta. El marzo paraguayo se produjo durante el gobierno de quién dijimos que se produjo el marzo paraguayo. Durante el gobierno de Raúl Alberto Cubas Grau, ¿verdad? Porque en ese entonces en este tiempo fue que se le mató entonces a el entonces vicepresidente Argaña y por eso fue que empezó el marzo paraguayo, ¿verdad? Luego van a ir leyendo, por ejemplo, las urnas electrónicas fueron utilizadas en las elecciones del año 2003. ¿Y quién fue electo presidente? Fue presidente en ese entonces Óscar Nicanor. Entonces vamos a ir leyendo y completando. Luego en el número 2 dice, escribo las horas de gobierno de acuerdo al nombre del presidente. Como ya estuvimos viendo nosotros esas obras, solamente así importantes y principales vamos a ir poniendo, ¿verdad? Y por último, en el número 3 dice, elaboro un esquema acerca de la reforma del Estado que se logró durante el gobierno de Nicanor Duarte Fruto. Aquí no hay que un poco mezclar reforma de Estado con reforma económica. En la reforma de Estado vamos a ir poniendo. Vamos a hacer un esquema. Por ejemplo, ponemos como título en un cuadro reforma de Estado y abajo ya vamos a poner ya ahí, bajo el gobierno de quién fue, qué por ejemplo se hizo, qué mejoras. Y a partir, por ejemplo, para una mejor administración tributaria y ponemos ahí, ¿qué es lo que significa? Era para frenar los hechos de corrupción dentro de los ministerios y así sucesivamente iremos completando. Cualquier duda que tengan entonces me pueden escribir al privado y vamos a disipar esas dudas. Nos reencontramos en la próxima clase, que tengan una buena tarde.